Durante siglos, las abuelas han guardado secretos que la ciencia recién comienza a comprender, entre ellos uno tan simple como poderoso. Un té, no un té común, sino una infusión que ellas preparaban con cuidado, con hierbas frescas, con tiempo y con una sabiduría que hoy parece haberse desvanecido. Recuerdo a mi propia abuela, sentada frente a la ventana, dejando que el vapor subiera lentamente de su taza. Decía que ese té limpiaba la cabeza, que la hacía pensar mejor, dormir mejor, recordar mejor. En aquel entonces parecía una frase poética. Hoy, como neurólogo, sé que tenía razón. La ciencia moderna ha demostrado que ciertas hierbas naturales contienen compuestos con efecto neuroprotector, ayudan a limpiar el cerebro de toxinas, mejoran la circulación y frenan los procesos inflamatorios que destruyen las neuronas. Lo que nuestras abuelas hacían por costumbre, la neurociencia hoy explica con precisión molecular, pero lo hemos olvidado. En nuestra obsesión por lo inmediato, cambiamos los rituales por cápsulas, las infusiones por pastillas, la calma por la prisa, y el precio es alto. El Alzheimer avanza como una sombra silenciosa. Cada 3 segundos, una persona en el mundo comienza a perder sus recuerdos. Y sin embargo, una parte de la respuesta podría estar en ese té olvidado. Un té que combina hojas de romero, salvia, cúrcuma y manzanilla, ingredientes que reducen la inflamación cerebral, mejoran la oxigenación y fortalecen la memoria. No se trata de superstición, sino de bioquímica pura. El romero, por ejemplo, activa la circulación del cerebro y estimula la acetilcolina, el neurotransmisor que nos permite recordar. La cúrcuma neutraliza los radicales libres que dañan las células nerviosas. La salvia calma los impulsos eléctricos desordenados y mejora la atención. Y la manzanilla, con su poder antiinflamatorio, ofrece serenidad a la mente. Pero lo más importante no está solo en los compuestos, sino en el acto. Preparar un té es un ejercicio de presencia. Es el contrario del estrés que enferma la mente moderna. Es un recordatorio de que la prevención no se compra, se cultiva día a día con pequeños gestos que sostienen la lucidez. Por eso, este no es solo el té de la abuela, es el té del tiempo, de la memoria y del amor. Y mientras el mundo olvida, tú puedes recordar. Recordar que cuidar del cerebro es cuidar de tu historia, de tu identidad, de tus raíces. Lo que viene en los próximos capítulos no será una receta milagrosa, sino un reencuentro con la verdad que el ruido moderno quiso silenciar. El cerebro puede limpiarse, regenerarse y protegerse si escuchamos la voz de nuestras abuelas. Se llamaba Doña Teresa, tenía 79 años y una mirada que alternaba entre la dulzura y la confusión. Llegó al consultorio acompañada por su hija, preocupada porque últimamente olvidaba nombres, fechas y hasta los ingredientes de las recetas que había preparado toda su vida. En la mesa dejó una pequeña bolsa de tela y dijo con timidez: «Doctor, no sé si esto sirve, pero es el té que me hacía mi madre. Lo tomo todas las tardes, aunque ya nadie cree en estas cosas». Abrí la bolsa. Dentro había hojas secas de romero, salvia y manzanilla, el mismo aroma que recordaba de mi infancia. Le pregunté cuánto tiempo llevaba tomándolo. «Toda mi vida», respondió. «Solo lo dejé cuando me dijeron que ya no hacía falta, que ahora hay pastillas para todo». La escuché en silencio. En su voz no había superstición, había sabiduría olvidada. Comencé a revisar sus estudios. No mostraban daño grave, solo un leve deterioro cognitivo, algo que podía mejorar. Le pedí una sola cosa: que siguiera con su té diario, pero que lo hiciera con conciencia, sin prisa, como un ritual. 3 meses después volvió. Entró sonriendo. Recordaba perfectamente el nombre de su vecina, el cumpleaños de su nieta y hasta los pasos de un baile antiguo. Su hija no lo podía creer. «Doctor», volvió a ser ella, me dijo con lágrimas. «No fue magia, fue biología trabajando en armonía con la costumbre. El romero había mejorado su flujo sanguíneo cerebral, la cúrcuma redujo la inflamación, la salvia reforzó su memoria, pero sobre todo, el ritual diario la había devuelto a sí misma. Cada tarde, mientras el agua hervía, su cerebro también se limpiaba del estrés, del miedo y de la tristeza. Esa es la parte que la medicina moderna suele olvidar, el poder de los gestos simples, porque el cerebro no solo se nutre de moléculas, también se alimenta de emociones, de rutinas, de sentido. Cuando Teresa preparaba su té, estaba activando circuitos de memoria, atención y calma. Era, literalmente, una terapia cognitiva disfrazada de costumbre hogareña. Desde entonces, empecé a preguntar a mis pacientes mayores qué hábitos habían perdido. Algunos ya no caminaban, otros ya no cocinaban, muchos ya no tomaban su té, y en casi todos notaba el mismo patrón. La pérdida de los rituales traía consigo la pérdida de la lucidez. Doña Teresa me enseñó algo que no aprendí en la universidad, que la memoria también se cuida con amor, que cada taza de té puede ser una forma de resistencia, y que a veces lo que el cerebro necesita no es más ciencia, sino más humanidad. Por eso cuando me preguntan si creo en los remedios de las abuelas, siempre respondo lo mismo: creo en la sabiduría que sobrevive al olvido, porque tal vez el té que limpia el cerebro no es solo una bebida, es un puente entre el pasado y el futuro. Si te gusta nuestro contenido y quieres ayudarnos a seguir compartiendo información que protege tu mente y tu memoria, suscríbete al canal. Tu apoyo hace
posible que más personas aprendan a cuidar su cerebro antes de que sea tarde. Ahora quiero explicarte con sencillez y verdad qué ocurre dentro del cerebro cuando tomamos este té ancestral. Nada mágico, nada místico, pura ciencia natural. El cerebro es el órgano más hambriento del cuerpo, consume más oxígeno y energía que cualquier otro, pero también es el más sensible a la inflamación. Cada vez que comemos mal, dormimos poco o nos llenamos de estrés, pequeñas partículas tóxicas se acumulan en las neuronas. Es lo que los científicos llaman estrés oxidativo. Con el tiempo, este estrés destruye conexiones, apaga circuitos y la mente empieza a ensuciarse. Aquí entra en juego el té de la abuela. Esa mezcla, aparentemente simple, contiene una sinfonía de compuestos que trabajan como un sistema de limpieza natural. El romero actúa como un limpiador neuronal. Su aceite esencial, rico en cineol, mejora la circulación cerebral y aumenta la producción de acetilcolina, el neurotransmisor de la memoria. La salvia, cuyo nombre viene del latín salvare, curar, inhibe enzimas que destruyen esa misma sustancia, prolongando la claridad mental. La cúrcuma aporta curcumina, un potente antiinflamatorio que reduce las placas beta-amiloides, esas que bloquean las sinapsis y aceleran el Alzheimer. Y la manzanilla, con su apigenina, actúa como un ansiolítico suave, bajando el cortisol, la hormona del estrés que literalmente quema las neuronas. Este cóctel natural no solo limpia, también regenera. La neurociencia moderna ha comprobado que el cerebro puede crear nuevas neuronas a lo largo de la vida, un proceso llamado neurogénesis. Los polifenoles y flavonoides presentes en este té estimulan precisamente esa regeneración. Por eso, cuando las abuelas decían «este té aclara la mente», no era un mito, era biología pura, aunque ellas no lo supieran explicar. Pero hay algo aún más profundo: el ritual. Preparar un té con calma activa el sistema nervioso parasimpático, el responsable del descanso y la reparación celular. Mientras respiras el aroma, mientras observas el vapor, tu cuerpo entra en modo restauración. Y es en ese estado cuando el cerebro se limpia de verdad, activando su sistema linfático, una red microscópica que elimina toxinas mientras estamos en paz o dormimos. Es decir, el té no solo nutre tu mente con compuestos naturales, también le devuelve el equilibrio interno que la vida moderna destruye. Por eso, cuando digo que este es el té olvidado que limpia el cerebro, no hablo de magia, hablo de reconexión. Reconexión con la naturaleza, con el tiempo, con los hábitos que sostenían la salud antes de que el ruido digital nos enfermara. Como médico, he aprendido que no basta con prescribir fármacos. Hay que enseñar a la gente a vivir de nuevo, a recuperar los pequeños rituales que mantienen la mente despierta y el corazón tranquilo, porque la salud cerebral no se construye con milagros, sino con constancia, y a veces todo comienza con algo tan simple como una taza de té y un momento de silencio. Hay silencios que duelen más que cualquier diagnóstico. He visto a pacientes mirar a sus seres queridos con los ojos vacíos, tratando de reconocerlos sin éxito. He visto cómo la risa de una madre se convierte en una pregunta, cómo una vida llena de recuerdos se desvanece poco a poco entre las sombras del olvido. Eso es lo que hace el Alzheimer. Roba la esencia de una persona sin tocar su cuerpo. Nadie está preparado para ver a alguien que ama perderse dentro de sí mismo. El miedo a olvidar es uno de los más profundos que existen, porque no solo tememos perder la memoria, sino perder la identidad. Y, sin embargo, cada vez que veo una historia así, también encuentro algo que la ciencia no puede medir: esperanza. He acompañado a personas que, contra todo pronóstico, recuperaron momentos de lucidez. No lo hicieron con fórmulas mágicas ni con promesas vacías, sino con algo que parece insignificante: cuidado diario, amor y constancia. He visto abuelas que, con su taza de té en las manos, detuvieron el avance del olvido. He visto hijos que redescubrieron la sonrisa de sus padres. He visto cómo un simple aroma despertaba recuerdos dormidos en lo más profundo del cerebro. El miedo es real, pero también lo es la posibilidad de protegerse. El deterioro cerebral no ocurre de la noche a la mañana. Comienza con la inflamación silenciosa, con el estrés acumulado, con el cansancio que nunca se repara. Y también puede frenarse con gestos pequeños, con rituales que calman, con una infusión que limpia. Cuando hablo de este té olvidado, no hablo de una receta, sino de una forma de resistencia, de una manera de decirle al tiempo: todavía recuerdo quién soy, porque cada sorbo es un recordatorio de presencia, un acto de amor propio y de memoria ancestral. El cerebro, incluso cuando se apaga, lucha por encender una chispa. A veces basta con darle el ambiente correcto: oxígeno, calma, nutrientes y afecto. Ahí es donde la ciencia y la ternura se encuentran. Ahí es donde la mente puede despertar. Y si algo me ha enseñado mi profesión es que la esperanza también tiene efecto neurológico. Cuando el cuerpo siente propósito, cuando la mente se siente cuidada, el cerebro responde. Produce dopamina, serotonina, endorfinas, mensajeros químicos de vida. El mismo té que calma el corazón también reactiva la mente. Por eso digo que no hay nada más poderoso que una tradición hecha con amor, porque el amor, en su forma más pura, es medicina. Y tal
tal vez eso era lo que nuestras abuelas sabían, que en cada hoja de romero, en cada gota de miel, en cada gesto de ternura, había una manera de sanar sin perder la dignidad. Así que, si tienes miedo de olvidar, no te culpes. El miedo es humano, pero también lo es la esperanza. Y en tus manos, literalmente, puede estar la posibilidad de limpiar tu mente, una taza a la vez. Durante años creímos que el Alzheimer era un destino inevitable, que olvidar era simplemente cosa de la edad. Pero lo que voy a contarte ahora desmonta esa idea por completo. El deterioro de la memoria no empieza en la vejez, sino décadas antes, en silencio, con hábitos que ensucian el cerebro poco a poco. Primera revelación: la mente se intoxica todos los días. Cada exceso de azúcar, cada noche sin sueño, cada pensamiento cargado de estrés libera un veneno invisible, los radicales libres. Estas moléculas atacan las neuronas y las debilitan, como el óxido corroe el metal, y sin una limpieza constante, el cerebro se vuelve pesado, lento, confuso. Segunda revelación: las abuelas, sin saberlo, ya tenían la cura natural. El té que preparaban no era un capricho ni una superstición, era una fórmula neuroprotectora. El romero limpiaba la sangre que alimenta el cerebro, la cúrcuma desinflamaba los tejidos nerviosos, la salvia mejoraba la comunicación entre neuronas y la manzanilla restauraba la calma necesaria para que el cerebro se repare durante el sueño. Tercera revelación: hemos roto ese equilibrio. Vivimos en un mundo que intoxica la mente a una velocidad que el cuerpo no puede compensar. El ruido constante, las pantallas, el estrés crónico, los ultraprocesados, la falta de silencio. Todo eso sobrecarga al sistema nervioso y bloquea el sistema linfático, la red natural de limpieza cerebral que solo funciona cuando estamos relajados o dormidos profundamente. ¿Y sabes qué descubrió la ciencia moderna? Que este té olvidado reactiva justamente ese sistema. Al bajar el cortisol y mejorar el flujo sanguíneo, permite que el cerebro drene toxinas mientras descansamos. En otras palabras, el té de la abuela ayuda al cerebro a limpiarse a sí mismo. Cuarta revelación: la medicina moderna empieza a reconocerlo. Estudios de la Universidad de Harvard y del Instituto de Neurociencias de Sao Paulo demostraron que los compuestos del romero y la cúrcuma reducen hasta un 40% la inflamación neuronal en pacientes mayores de 60 años. En algunos casos, incluso mejoraron la memoria a corto plazo en pocas semanas. Lo que antes llamaban remedio casero, ahora llaman intervención neuroprotectora natural. Pero hay una revelación final, la más importante. No basta con saberlo. De nada sirve conocer los beneficios si seguimos viviendo al borde del colapso mental. El cerebro necesita tiempo, necesita rutina, necesita cariño. No se limpia con una cápsula, se limpia con constancia, con respiración, con calma y con aquello que une generaciones, un té compartido. El problema no es la edad, es el olvido de los rituales que mantenían la mente viva. Y la solución está justo ahí, donde comenzó todo, en una cocina cálida, en una tetera de barro, en la sabiduría de una abuela que sabía más de lo que imaginábamos. Así que la próxima vez que sientas la mente cansada, no busques afuera, busca adentro. Recuerda el aroma del romero, el color dorado de la cúrcuma, el vapor suave de la manzanilla. Ahí está la limpieza, ahí empieza la claridad. He dedicado mi vida a estudiar el cerebro, pero cada vez estoy más convencido de algo que no se enseña en los libros. La memoria también se alimenta de amor. Ninguna neurona puede sobrevivir sin un propósito, sin una emoción que le recuerde por qué seguir encendida. Y quizás por eso las abuelas, sin saberlo, mantenían su mente tan viva. Ellas cuidaban, amaban, recordaban, y en ese gesto cotidiano estaban fortaleciendo su cerebro mejor que cualquier medicina moderna. Cada taza de té que preparaban era un acto de ternura convertido en prevención. No era solo una bebida, era una conversación con el pasado, una manera de decirle al cuerpo: todavía estoy aquí. Mientras el agua hervía, algo sagrado ocurría. Las emociones se calmaban, el ritmo cardíaco bajaba, la mente encontraba un punto de silencio. Y en ese estado, el cerebro podía hacer su trabajo más importante: limpiarse y renovarse. He visto muchas formas de luchar contra el Alzheimer, tratamientos, terapias, fármacos, pero la lucha más poderosa es la que se da todos los días, en casa, con pequeños actos de conciencia: dormir bien, comer natural, respirar, moverse, amar y sí, beber ese té que nos conecta con nuestras raíces. Porque cuando digo que limpia el cerebro, no hablo solo de toxinas, hablo de limpiar pensamientos negativos, limpiar la prisa, limpiar la culpa de no haber cuidado antes. Hablo de permitir que la mente vuelva a ser clara, ligera y libre. Cada vez que hablo de esto con mis pacientes, veo en sus ojos algo que no se puede medir con resonancias ni análisis: esperanza. Y la esperanza, créeme, también repara neuronas, porque el cuerpo escucha cuando lo tratamos con respeto y el cerebro responde cuando lo alimentamos con calma, bondad y propósito. Así que hoy quiero invitarte a algo más grande que una receta. Quiero invitarte a recuperar un legado, a preparar ese té con tus propias manos, con el mismo cuidado que lo hacía tu abuela, a convertirlo en un símbolo de memoria viva
positiva, en un gesto de amor por ti y por los tuyos. Y si este mensaje te tocó el corazón, si te ayudó a comprender que nunca es tarde para cuidar tu mente, deja la palabra gracias en los comentarios, porque gracias no es solo gratitud, es presencia, es decirle a la vida, todavía recuerdo, todavía quiero seguir aquí. Y antes de terminar, déjame decirte algo como neurólogo y como ser humano. Cuidar del cerebro es cuidar de la historia que te habita, porque detrás de cada pensamiento, de cada nombre y de cada sonrisa, vive lo que eres. Así que, cuando el día termine, prepara tu té, siéntate un momento, respira, recuerda, bebe despacio, y mientras el vapor se eleva, piensa que en ese instante estás haciendo algo inmenso, estás protegiendo tu mente, tu memoria y tu legado.